Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Conexión Segura. Soy Juan Manuel Arán y estoy junto a Sonia Domínguez Weisbrod para adentrarnos en el episodio de hoy en el mundo de los infostealers y hablar también de los distintos tipos de malware que roban información en la actualidad. En lo personal es un tema que me atrapa mucho y me parece interesante e importante porque además de conocer los distintos tipos de malware que roban información, nos van a dar un poco un panorama del ecosistema del malware que existe en la actualidad y tomar dimensión de los riesgos a los que estamos expuestos tanto personas como empresas. Pero antes de meternos de lleno en el tema de hoy, le doy la palabra a Sonia para que nos cuente más detalles de lo que preparamos para hoy. Hola Juan y hola también a todas las personas que están escuchando del otro lado. Es un placer, como siempre, estar aquí una vez más para un nuevo episodio del podcast. Y en este caso vamos a repasar qué son los infostealers, qué tipos de malware con capacidad de robar información son los más activos en la actualidad, cómo funcionan y cómo se distribuyen, pero además vamos a compartir ejemplos de casos recientes y algunos datos para entender cómo afectan a nuestra seguridad y, como siempre, qué medidas podemos tomar para protegernos. Bien, así que hecha la presentación, vamos a comenzar. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com/la-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Comencemos entonces adentrándonos en el mundo de los infostealers. Contame, Sony, ¿qué son exactamente y por qué son tan peligrosos? Bueno, los infostealers son un tipo de malware diseñado para robar información personal y sensible de nuestros dispositivos y afectan tanto a usuarios hogareños como a empresas. Esto puede incluir desde contraseñas, datos bancarios, hasta información de cuentas de redes sociales, correo electrónico u otro tipo de aplicaciones. Lo preocupante es que los infostealers pueden operar en segundo plano sin que el usuario se dé cuenta y esto los hace especialmente peligrosos, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los tipos de malware más comunes que caen dentro de la categoría de infostealers? Bueno, si bien existen varios tipos de malware que roban información y que pueden clasificarse como infostealers, el término infostealer suele utilizarse más frecuentemente para referirse a un grupo de familias de malware en particular, como son Redline, Raccoon, Vidar, Azorult, Meta o LumaStealer, por nombrar algunas de las más populares y activas que vemos hoy en día. Pero también existen otros tipos de malware que podrían caer en esta categoría si tenemos en cuenta la capacidad específica de robar información, que se centran principalmente en credenciales y datos bancarios y que su objetivo final es obtener una ganancia económica, ya sea de manera directa o indirecta, es decir, vendiendo estos datos en foros o grupos de Telegram. Sí, también tenemos, por ejemplo, a lo que son los web skimmers, o sea, los troyanos de acceso remoto o RAT, los troyanos bancarios o los keyloggers dentro de lo que podemos denominar como malware que roba información. Si bien cada uno tiene sus propias características y métodos de operación, también es importante decir que en la actualidad muchos programas maliciosos tienen múltiples capacidades. Y esto significa que es común encontrar troyanos de acceso remoto con la capacidad de keyloggers o troyanos bancarios que comparten las mismas capacidades de los troyanos para el robo de información. Por esta razón, muchas veces es fácil confundirse entre categorías o formas de clasificación de malware para comprender el universo de programas maliciosos que existe. En el caso de los web skimmers, estos son programas maliciosos diseñados para robar información de los usuarios mientras navegan por sitios web comprometidos. Funcionan mediante la inyección de código malicioso en estos sitios, lo que les permite capturar datos como números de tarjeta de crédito durante el proceso de compra. Generalmente atacan sitios que tienen un carrito de compra, o sea, los e-commerce, creados en WordPress o Magento. Y la forma de comprometer los sitios es aprovechar vulnerabilidades que permiten la inyección de estos códigos. Estas vulnerabilidades pueden estar en las mismas plataformas o en algunos de los tantos complementos o plugins que ofrecen funcionalidades adicionales para estas plataformas de e-commerce, pero que lamentablemente presentan fallos que los cibercriminales aprovechan para manipular estos sitios y añadir sus piezas de código malicioso.
Para poner un ejemplo, entre 2023 y 2024 observamos campañas de explotación de plataformas de e-commerce como Magento, WooCommerce, WordPress o Shopify, centradas en robar información personal y datos de tarjetas de créditos con una característica notable. Y es que utilizan estos sitios legítimos como servidores de comando y control para distribuir código malicioso. ¿Qué implica esto? Que el web skimmer intercepta y exfiltra datos personales y detalles de tarjetas de crédito a un servidor controlado por el cibercriminal. Y logran justamente pasar desapercibidos gracias a que emplean varias tácticas de evasión durante la campaña, como por ejemplo camuflar el código malicioso como servicios de terceros, tales como Google Tag Manager, Google Analytics o Facebook Pixel, enmascarando así el ataque. En el caso de los infostealers como Redline, Raccoon, Vidar, Meta o LumaStealer, estos son troyanos que se centran principalmente en el robo de información almacenada en navegadores, como son contraseñas, nombre de usuario, credenciales de acceso a billeteras de criptomonedas, cuentas de correo, redes sociales o de cualquiera otra aplicación en el equipo. Generalmente, estas familias de malware se suelen ofrecer en grupos de Telegram o foros clandestinos como servicio. Esto quiere decir que hay un grupo de cibercriminales que compiten en el mercado clandestino, digamos, ofreciendo a usuarios la posibilidad de pagar por una suscripción a cambio de acceder a un programa malicioso y soporte técnico para que otras personas puedan distribuir la amenaza y así ganar dinero. Pero, ¿dónde nos podemos topar con este tipo de malware? Generalmente lo vemos en cracks de software o videojuegos que se ofrecen en videos de YouTube, en películas pirata, en torrent, así como a través de anuncios falsos en Google y Facebook, ¿no? Una particularidad de estas familias de malware es que muchas publicaciones que se hacen en foros clandestinos, en los que se ofrecen para la venta archivos con credenciales de organismos públicos u otro tipo de datos de individuos, son producto de usuarios que se infectaron con infostealers. Para tener una idea de la cantidad de víctimas que se cobran los infostealers, la empresa Fusion Intelligence reveló que solo en el primer trimestre de 2023 se infectó 1 millón de personas con este tipo de malware y que estos ataques derivaron en el robo de más de 110 millones de credenciales que fueron a parar a la dark web. Mientras que, según SpyCloud, el 61% de las filtraciones de datos en 2023, con más de 343 millones de credenciales robadas, estaban relacionadas con infostealers. Es importante destacar que, como siempre aclaramos, no lo decimos con una intención de generar pánico, pero sí resulta importante compartir estos datos para tomar una dimensión real de los riesgos, ya que se comprobó que 1 de cada 4 de estos registros de identidad comprometidos contenía información sobre la red o la ubicación del usuario, lo cual pone en riesgo su identidad, las plataformas a las que tiene acceso e incluso su bienestar físico. Otra de las estrategias que los cibercriminales han estado utilizando es promover campañas donde se crean anuncios o páginas de Facebook para promover servicios falsos o nuevas características de herramientas de inteligencia artificial. Hablamos de Midjourney, Sora, ChatGPT o DALL-E para justamente infectar a usuarios desprevenidos con infostealers. Los usuarios engañados por los anuncios se convierten en miembros de comunidades fraudulentas de Facebook, por ejemplo, donde los actores de amenazas publican noticias, imágenes generadas por IA y otra información relacionada para hacer que las páginas parezcan legítimas. Es decir, van construyendo credibilidad y luego terminan engañando a los usuarios, prometiendo, por ejemplo, el acceso por tiempo limitado a últimas novedades de la inteligencia artificial, y así persuaden a los usuarios para que descarguen ejecutables maliciosos que terminan infectando las computadoras con malware que roba información. Pero esta no es la única manera en la que aprovechan justamente la popularidad y el auge que vemos hoy, ¿no?, de estos servicios y plataformas de IA como un vector para robar información confidencial y sensible. Les cuento un último dato al respecto. Durante el último año vimos la mayor concentración de credenciales de ChatGPT ofrecidas para la venta en los mercados ilícitos. La empresa Group IB identificó más de 100.000 dispositivos infectados por infostealers con credenciales de ChatGPT guardadas en el navegador. Y esto es un problema inclusive para la seguridad de las empresas, porque es una realidad que los empleados están aprovechando los chatbots para optimizar su trabajo y como resultado, el acceso no autorizado a estas cuentas de ChatGPT podría exponer información confidencial o sensible que si cae en manos equivocadas
podría ser aprovechada en ataques dirigidos contra empresas o sus empleados. Después tenemos a los troyanos de acceso remoto como Agent Tesla, Formbook o Hoodrat. Estos son apenas algunos nombres de los más conocidos, pero existen muchísimos más. Estos RAT también suelen comercializarse en foros o grupos de Telegram y por eso son utilizados por distintos grupos de cibercriminales. Si bien, como vimos en el episodio sobre commodity malware y su uso más frecuente en ataques dirigidos en América Latina, este tipo de malware suele ser utilizado en ataques que apuntan a empresas u organismos gubernamentales con fines de espionaje con el objetivo de robar información. Aparte de su uso en ataques que apuntan a blancos bien concretos, también hemos visto varios ejemplos en América Latina de campañas de correos masivas que suplantan la identidad de marcas conocidas como DHL, por ejemplo, o incluso el nombre de alguna pyme, y hacen referencia a supuestos pagos pendientes o envíos de paquetes en curso. Estos correos suelen utilizar técnicas como el email spoofing, que lo que permiten es suplantar la identidad de empresas reales utilizando direcciones de correo que a simple vista son legítimas y le dan una apariencia muy creíble a estos mensajes. Además, en muchos casos hemos visto que contienen archivos adjuntos, como documentos de Word o archivos de Excel, que al abrirlos ejecutan código que descarga un exploit que aprovecha una vulnerabilidad en Office y que permite la descarga a su vez de troyanos que una vez en el equipo se mueven sigilosamente para robar datos almacenados en el equipo y enviarlos a un servidor controlado por el atacante. Por último, y para completar este repaso, no podemos dejar de mencionar a los troyanos bancarios. Como su nombre nos anticipa, se trata de un tipo de malware que apunta a obtener esos datos tan valiosos, ¿no? Los financieros y bancarios. En el episodio anterior de Conexión Segura, el número 34, para ser más específicos, detallamos de qué maneras los cibercriminales buscan acceder a los datos bancarios y profundizamos en el funcionamiento de los troyanos bancarios como Granoreiro o Mecotio, que han amasado grandes sumas de dinero a costa de numerosas víctimas desprevenidas. Los invitamos a escuchar este episodio si todavía no lo hicieron, para profundizar en este tema, ya que repasamos ejemplos que son muestras reales de la existencia de esta preocupante amenaza informática en América Latina. Como hemos visto a lo largo de este episodio, existen muchos tipos de malware que tienen la capacidad de robar información y esto nos da una idea de la diversidad de amenazas que existen actualmente. En el caso de los infostealers como Redline, Vidar, LumaStealer o Meta, hemos visto que han tenido un gran crecimiento en los últimos 2 años, pero también es interesante mencionar que los infostealers han sido responsables de la exposición y comercialización de credenciales y otros datos personales que procesan muchas organizaciones. Y cuando se dan a conocer muchos de estos leaks, la mirada suele apuntar a estas organizaciones porque se cree que han sido vulneradas. Sin embargo, lo que en realidad ocurre es que las personas que acceden a servicios que ofrecen estas organizaciones han sido infectadas con infostealers y sus credenciales han sido robadas y puestas a la venta en foros o grupos de Telegram. Un ejemplo de esto lo mencionamos hace ya 2 años, cuando alertábamos que más de 1.7 millones de credenciales de acceso a servicios que ofrecen organismos públicos de todo el mundo habían sido robadas mediante infostealers y puestas a la venta en la dark web. Para estar protegidos, como siempre decimos, es fundamental de los buenos hábitos de seguridad, pero también utilizar una solución de seguridad como las que ofrece SET, por ejemplo, que no solo detecten y bloqueen estos tipos de malware, sino que también incluyan muchas funcionalidades que nos den capas de protección adicionales y que nos ayuden a gestionar mejor nuestra seguridad y privacidad, como por ejemplo un buen gestor de contraseñas. Esperamos que hayan disfrutado de la temática de hoy y esperamos que nos dejen sus comentarios y sugerencias en la caja de comentarios de Spotify o que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y en relación a esto pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como STLA o en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Así que nos vemos el próximo mes para hablar de ciberseguridad en un nuevo episodio de Conexión Segura.